de Max Weber, donde también yo estudié un par de años, un coloquio donde se discutió la posibilidad de establecer el programa de investigación de Max Weber como un, entre comillas, paradigma autónomo y productivo. Tal paradigma, decían todos los sociólogos y jóvenes investigadores con maestros ya de cierta edad como Schluter y Lexus, debía de incluir muchos temas y términos de uso común, y no solo en el ámbito de la sociología o de las ciencias sociales en general, sino también del lenguaje periodístico y hasta televisivo, en donde muchos locutores muchas veces utilizan términos que provienen de la sociología weberiana y de la cual ni siquiera son conscientes de dónde provienen. Tal paradigma incluye entonces términos muy amplios y, por ejemplo, la célebre tesis sobre el protestantismo del capitalismo o la noción de carisma, aplicada lo mismo a políticos que astros de fútbol, de la televisión o del cine, es una noción y un concepto que proviene de la sociología de Max Weber. Max Weber la rescata de la historia eclesiástica para, entre otras cosas, construir uno de sus tipos ideales de dominación y el sentido de cómo este conjunto de creencias puede llevar a que se apoye fanáticamente a algún dirigente que se considera que está revestido de cualidades extraordinarias. Ha sido utilizado lo mismo para estudiar. En Alemania hay muchos estudios con el enfoque weberiano para tratar de explicar el carisma de Adolfo Hitler, pero también hay para explicar el carisma de Franklin Delano Roosevelt o de Lázaro Cárdenas o de Che Guevara. Así que es un término que se ha difundido muchísimo y hoy ya se puede decir que si tal jugador de fútbol tiene carisma o no tiene carisma, sin saber en realidad las peculiaridades muy específicas de este término. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, sobre las quejas por la burocratización. El problema de que todo está burocratizado y tecnificado, o la forma como se comporta un burócrata tradicional, sin entender que en muchos sentidos Weber también construyó a la noción de la burocracia como un tipo ideal, o sea, un tipo lógico conceptual para explicar formas de dominación alternas al carisma o alternas a la dominación tradicional. Muchas veces ese tipo ideal se malentiende porque se considera que diferentes circunstancias del funcionamiento de la burocracia actual no se adecúan a este tipo ideal. Pero en realidad Max Weber lo construyó y dijo que era un tipo ideal precisamente por esas características. Es una utopía que no se da jamás en la realidad. Entonces es un parámetro de medición para orientar la investigación y ver en qué medida se aleja o se acercan situaciones reales a ese parámetro de investigación. Si alguien le hubiera llegado al profesor Max Weber y le hubiera dicho, yo ya tengo aquí un caso específico de una organización burocrática que se ajusta exactamente a todo lo que usted dice de cómo se debe de funcionar el tipo ideal de la organización burocrática, por ejemplo, en una burocracia prusiana del siglo XIX o algo por el estilo, Max Weber le hubiera dicho, mire, estoy absolutamente seguro que su investigación está mal hecha. Es imposible verificar empíricamente un tipo ideal. No está diseñado para eso. Está construido, podrían decir algunos muy posteriores del racionalismo crítico, como un concepto para ser falsado, para ser refutado, nunca para ser verificado empíricamente. Vuelva a hacer su investigación, está mal hecho. Y cuando me la traiga de regreso, en lo que me voy a fijar es precisamente aquellos aspectos de esa situación empírica que usted me está diciendo, que parece desviarse del parámetro de medición, porque eso es lo valioso de su investigación, no que demuestre si se cumplen los criterios de escalafón o hay una actitud de imparcialidad por parte de un empleado de ventanilla que no le da un lugar preferencial a su madre o a su tía en la cola, sino que la obliga a formarse como cualquier otro ciudadano.
Eso no es el punto. Lo que me interesaría sería ver qué aspectos se desvían de lo mismo. Y por lo mismo, ¿no? Eso quiere decir que cuando muchos encuentran formas de organización burocrática que no se ajustan al modelo conceptual del tipo ideal, se sienten muy ufanos porque dicen que lo han refutado. Eso es lo más sencillo, ¿no? Si alguien llegara con una investigación que dijera, miren, yo con esta investigación ya demostré que la burocracia operativa del régimen de Javier Duarte no se aplicaba al tipo ideal de organización burocrática de Max Weber, pues Weber diría que novedad. Ahora, lo interesante de su investigación es que me explique puntualmente todos aquellos aspectos donde no se ajusta ese tipo de investigación, porque lo valioso de su investigación va a ser que me explique a mí todas aquellas instancias donde no se ajustaba al tipo ideal, entendido no en términos normativos o de que así debe de ser, sino en términos de una abstracción lógico-conceptual. El tema de la burocratización sigue siendo fundamental para los estudios contemporáneos de organización política, para políticas públicas, pero siempre y cuando se entienda correctamente en el sentido de que es un criterio de medición y no una hipótesis que se pueda verificar o refutar empíricamente. Otros temas pues son, pues por supuesto, este del desencantamiento del mundo, en donde hay una enorme discusión con respecto a si esa tesis de Max Weber planteaba una tesis de secularización, o si por el contrario lo que estaba diciendo es que hay cada vez más instancias de la concepción, de la interpretación del mundo que antes se interpretaban en términos teológicos, metafísicos, religiosos, y que ahora tienden a ser sustituidos por otro tipo de creencia que puede ser, como dice Jürgen Habermas, la de la ciencia y la técnica como ideología para la perspectiva cientificista, y que Habermas, pues por supuesto, hasta escribe un libro con ese título, precisamente partiendo de términos que provienen de la sociología de Max Weber. La tesis del desencantamiento del mundo se está trabajando en muchos ámbitos hoy en México. Hay alumnos, exalumnos, ya doctorados del Colegio de México que están en otras universidades, que están utilizando la tesis del desencantamiento del mundo en el sentido de decir, sí, hay un desencantamiento, y quitarle la magia a la interpretación de algunas cuestiones y fenómenos religiosos, pero esto no quiere decir que esto sea equivalente a una tesis de secularización, sino que surgen formas alternas de creencias en otros aspectos religiosos. Y entonces dicen desencantamiento del mundo, reencantamiento del mundo. Por ejemplo, todos estos altares y templos y formas de expresión de algunos narcotraficantes que adoran a la Santa Muerte, pues es un fenómeno religioso que sustituye y se trata de presentar como una alternativa a los paradigmas y dogmas de una iglesia católica, pero que en realidad está representando otra forma de cómo se concibe la idea de la trascendencia, sustituyendo incluso con parámetros de liturgia católica a santos, con lo que puedes representar, por ejemplo, la Santa Muerte. O sea que la tesis del desencantamiento del mundo no necesariamente tiene que ver con el hecho de que el catolicismo se encuentra actualmente en una crisis brutal porque cada vez es mayor el número o de los que se salen del catolicismo para pertenecer a sectas protestantes, o de los que encuentran estas formas alternativas de creencias religiosas, o bien de aquellos que simplemente, bueno, ahí sí sería algo más cercano a un proceso de secularización, a lo que se les pregunta en las encuestas de censos demográficos, ¿tiene usted alguna religión? Sí, tengo alguna religión. ¿Qué religión tiene usted? Pues soy católico. Ah, bueno, ¿por qué es católico? Pues porque nací en una familia católica y me bautizaron católico. Ah, bueno. ¿Cada cuándo va usted al servicio religioso? Nunca, ¿no? ¿Piensa usted de enviar a sus hijos a que hagan la primera comunión? Pues no, si ellos quieren, bien. Oiga, ¿y usted cree en Dios? Pues la verdad, no. ¿Y entonces por qué se define como católico? Ah, pues porque así.
¿no? Para evitar problemas. No me voy a definir ahí de algo que no sea característico. Es una tendencia cada vez creciente la cuestión, sobre todo de la crisis católica en Europa, donde ya no tienen ejércitos de reserva para la formación de sacerdotes y que esos se están formando en otros países fuera de Europa, como pueden ser América Latina o África, etcétera, pero donde también están disminuyendo esas tendencias, y en donde, bueno, donde finalmente ya vimos cómo llegó un italiano, pero formalmente de origen argentino, a dirigir el papado, cosa que hubiera sido pensable, más impensable que lo dirigiera algún polaco. Entonces es una tesis que tiene muchísimas dimensiones de investigación específica. Como también ocurre con la clasificación de formas y estilos de gobierno, de dominación, como las patrimonialistas, las sultanistas, o la necesidad o imposibilidad de mantener una neutralidad valorativa en las investigaciones científicas o en los comentarios periodísticos, y también pues, las ventajas o desventajas de la racionalidad instrumental de las sociedades modernas, las construcciones de nuevos tipos ideales, además de los tipos ideales de dominación, de carisma, legalidad, burocrático, racional y tradicionalismo, cuando se construyen el tipo ideal del político, del académico o incluso del galán. Los peligros, riesgos y deslices del liderazgo publicitario, del demagogo, la política conducida mediante una ética de responsabilidad y no mediante principios fundamentalistas o oportunistas, o bien la necesidad de hacer de la política y la ciencia una verdadera vocación, todo ello aparece incluido en lo que las más recientes investigaciones alemanas identifican ya como el paradigma bélico. En ese coloquio de Heidelberg de abril de 2003 se plantearon también muchas otras líneas de investigación originalmente no contempladas por Max Weber, pero que se inspiran en las categorías y los conceptos de su paradigma de investigación. La discusión en ese coloquio del tema específico de la tesis weberiana sobre la ética protestante pareció estar orientada en todos los casos por la necesidad de interpretarla dentro del más amplio contexto que le da sentido, aunque este haya sido visto de muy diferentes maneras. Hay ya también una posición, esto hay que aclararlo, en esta historia que hice de la recepción de la polémica sobre la ética protestante. Probablemente esta es la obra, Economía y Sociedad, es la obra de Max Weber, pues la más importante. Esta obra fue identificada por una encuesta que hizo la International Sociological Association en 1999 como la obra de sociología más importante y más influyente del siglo XX. Se hizo entre sociólogos de 32 países muy diferentes, y a la hora de la votación esta obra salía en todos esos casos en diferentes países que incluían por supuesto la India, América Latina, Japón, además de los países europeos y de Norteamérica. Salió ubicada en primer lugar y por mucho frente a otras que le pudieron seguir. La ética protestante y el espíritu del capitalismo también apareció dentro de los primeros 10, pero en un cuarto lugar. Y alguien podría, nada más me adelanto, alguien podría decir, bueno, ¿qué pasó con Marx o con Tocqueville o con eso? Bueno, ojo, la encuesta es siglo XX. De tal manera que ya ni siquiera Durkheim, que era más o menos contemporáneo de Max Weber, entra ahí, porque de las 4 investigaciones fundamentales de Emile Durkheim, 3 son del siglo XIX, ¿no? El suicidio, la división del trabajo social, y también, y solamente las reglas del método sociológico también del siglo XIX, y solamente las formas elementales de la vida religiosa son de 1913, aparecieron, pero muy lejos de la importancia que se le atribuyó a esta obra. Así que esta obra ha sido declarada la obra de sociología más influyente e importante del siglo XX, el libro del siglo, como le llamó esa encuesta. Y eso habla también pues, de la vigencia en relación a muchas de las cosas que hemos estado comentando.
No obstante, a pesar de ser esta la obra, digamos, que es la viuda de Max Weber, por eso esta nueva portada está dedicada también a ella, y como lo explico en la introducción, es una obra que se debe en mucho mayor medida a ella en cuanto a concepción de obra grande, porque Weber si hubiera vivido, hubiera escrito algo mucho más breve y mucho más farragoso. La importancia de esta obra y de esta concepción con estas consideraciones es pues está galardonada como la obra de ciencias sociales de sociología más influyente del siglo XX. No obstante, esto no fue lo más discutido de Max Weber. Lo más discutido de Max Weber es su tesis sobre la relación entre una ética protestante y el espíritu del capitalismo. Algo que desde 1905 se ha venido discutiendo año con año, mes por mes, en muy distintas disciplinas, no nada más los sociólogos, también politólogos, internacionalistas, historiadores, teólogos, economistas, discuten la validez de esa tesis. Y ha sobrevivido 100 años de debate precisamente porque en muchos aspectos es una tesis pésimamente malentendida. Weber jamás afirmó que el protestantismo fuera la causa del capitalismo. Es más, él mismo se defendió en 4 respuestas que dio a sus primeros críticos y que no estaban traducidas prácticamente a ningún idioma, sino hasta que llegó el siglo XXI, con motivo de que se hicieron ediciones críticas de esta obra en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y la mía, de México. La edición alemana se retrasó. Todos estábamos esperando alrededor del 2000, 2003 que apareciera la edición crítica alemana dentro de la Kritische Gesamtausgabe, o sea, la edición crítica de las obras completas de Max Weber, y por distintas razones que explico también en este libro, no apareció. Los alemanes ahora sí que fueron los que quedaron mal, los que entregaron tarde el trabajo, ¿no? Con una petición de me debe entregar el trabajo la próxima semana. Y se fue, digamos, 10 años la presentación del trabajo. Así que Stephen Kalberg en Estados Unidos, Jean-Pierre Rosan en Francia para la edición de Gallimard, la mía en el Fondo de Cultura Económica y una de Peter Weir en Penguin en Inglaterra, salimos más o menos al mismo tiempo entre el 2002 y el 2003. Y con una característica de que todos estamos pensando de manera independiente cómo lo van a hacer los alemanes. Se van a tener que poner muchas notas, van a tener que marcar las variantes entre la primera y la segunda versión, porque pues en el resto de América Latina y todo esto se considera que esta obra tiene una sola versión, que es la que por ejemplo se tradujo desde el 55 en Madrid por Legaz la Cámara, sin aclarar en ninguna parte que esta era una segunda versión, probablemente, digo, en muchos aspectos muy modificada, frente a lo que habían sido los ensayos originales que Weber publicó en su revista en 1904 y 1905. En mi introducción yo ahí señalo que la gran diferencia que se puede encontrar, y yo marqué las diferencias en esta obra, es la primera que hay en español, y adelantándose incluso a la francesa de 2004 y a la de Stephen Kalberg también del 4, en donde con corchetes marqué todos los agregados de 1920 y le puse notas diciendo notes esto no estaba en la primera versión, pero en la introducción les digo, bueno, esos cambios que introdujo Weber, que son muy importantes además de las notas de pie, Weber dijo que él no había introducido ningún cambio más que notas de pie. No es cierto, aparecen en el texto muchas. Una de ellas, por ejemplo, es que en la primera versión de 1904 no aparece la expresión del desencantamiento del mundo. Y en cambio, en la 1920 aparece invocada 4 veces. Entonces había que señalar por qué fue que lo incluyó y qué implicaciones o cuándo fue que esa tesis se le presentó a Max Weber. Pero en ese tipo de cambios que se pueden identificar con corchetes, también hay respuestas que dio Max Weber a sus primeros críticos y que no se habían traducido. Existía una versión parcial de la más larga en inglés,
publicada en el American Journal of Sociology por ahí de los años 90, y nada más, ni siquiera era la traducción completa de la última respuesta de Max Weber a sus primeros críticos. Así que no se conocía esta obra, esto tan importante, donde si se hubiera conocido fuera del mundo germánico estas 4 traducciones, seguramente se hubieran dejado de decir muchas interpretaciones equivocadas sobre esta tesis. En 2000, yo traduje por primera vez la versión completa de su última respuesta y la publiqué antes de que saliera mi edición en el fondo en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La publiqué como un adelanto en 2002, antes de que apareciera cualquier otra versión en otros de los idiomas. Y después, en 2004, publiqué traducción de otros de las 2 respuestas de Max Weber y los publiqué en la revista sociológica de la UAM, Azcapotzalco. Y finalmente en 2011, ya en la segunda edición de la ética, traduje las 4. Bueno, en estas respuestas Weber dice no solamente cuestiones como pues no han entendido bien de qué se trata, frente a los que ya le empezaban a decir que él había propuesto una tesis tan absurda como que el protestantismo fue la causa del capitalismo. Él les dijo, vean bien cuál es el título de mis artículos. No es protestantismo y capitalismo. Es la relación entre una ética y una mentalidad, una ética religiosa y una mentalidad económica. Por eso se llama la ética protestante y el espíritu del capitalismo, espíritu entendido en este contexto como mentalidad económica. En segundo lugar, no propongo una relación de causalidad genética de una sobre la otra, sino que expresamente llego a decir en más de una ocasión que se trata de Wahlverwandtschaften, o sea, afinidades selectivas. Es un título metafórico que proviene de una novela de Goethe, publicada en 1809, que se llama así, Las afinidades selectivas, y que es un término además que, como lo explico yo en la página 188 de las notas que doy aquí, proviene originalmente de la alquimia, y de ahí pasa a la química para hablar el atractivo especial o la atracción especial, por ejemplo, que pueden tener ciertos metales frente a un imán, o bolas de mercurio que se pueden partir y se vuelven a unir. Ese es el sentido original, viene de la alquimia, y Goethe lo utiliza para una especie de justificación de un adulterio, ¿no? Querido, pero finalmente no cumplido. ¿Por qué? Porque pues, la novela es sobre 2 parejas jóvenes que se van a pasar unas vacaciones largas, estos principios del siglo XIX, en un lugar aislado de la civilización, son 2, y resulta que estando estas 2 parejas alejadas de la civilización, pues la muchacha de uno se comienza a interesar en el novio de la amiga, pero no hay problema porque la amiga está interesada en el novio de la otra. Entonces, como que quieren un intercambio de parejas, esas son las afinidades selectivas, y finalmente, por distintas razones, no se llega a consumar plenamente el adulterio. De ahí lo tomó Max Weber para hablar, ese es el tipo de relación que tiene la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No estamos hablando aquí de una relación causal genética, ni mucho menos. Y Weber dice expresamente al final de la ética que hay formaciones capitalistas modernas muy anteriores, 2 siglos anteriores al surgimiento del protestantismo. Concretamente cita, y desde la primera versión, el caso de Florencia, ¿no?, en la Toscana, como el caso de una gran formación capitalista moderna que ya funciona con empresas de economía con libros de contabilidad de partida doble, con separación del patrimonio de la empresa del patrimonio del dueño, y muchas otras características de cómo se debe de la ganancia no gastársela, sino tratarla de invertir en la empresa. Tienen ya todos esos rasgos, aunque no tienen todavía lo que es una consciente mentalidad económica capitalista, pero el funcionamiento de la economía venía desde mucho más atrás. Hay otros aspectos dentro del paradigma Weber. Está el paradigma del guardapujas,
¿no? Que es algo que también seleccioné para la nueva portada de Economía y Sociedad que acaba de aparecer hace un par de meses, y también lo escogí para la ilustración de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Cuál es básicamente esa tesis del paradigma? A todos los que han considerado que Max Weber tenía una interpretación idealista y no materialista de la historia, hay una parte que sirve a toda esta investigación y orientación, es un paradigma. Dice, los intereses materiales e ideales y no las ideas dominan directamente la acción de los seres humanos, pero muy a menudo las imágenes del mundo, Weltbilder, creadas por las ideas, entre comillas, han determinado como guardaagujas, Weichensteller, los rieles sobre los que la acción viene impulsada por la dinámica de los intereses. ¿Cómo se aplica esto? Pues a la ética protestante y al espíritu del capitalismo. Atrás viene una máquina de ferrocarril. Ese es el capitalismo que viene desde finales de la Edad Media. Y aquí adelante está alguien que va a cambiar las vías del tren, que es el guardaagujas. Que eso equivaldría pues al protestantismo a partir del siglo XVI. Lo que hace el guardaagujas no es darle origen a la máquina de ferrocarril, cuya dinámica de intereses materiales ya viene encarrilada desde 2 siglos antes. La tesis de Max Weber es que al llegar aquí, el guardaagujas cambió la vía de algo que ya estaba formado para darle una nueva dirección, intensificar algunas de las tendencias de racionalización formal de la economía que ya traía, y entonces simplemente darle una variante diferente, algo que está muy lejos de afirmar que esto fuera la causa del capitalismo. Bueno, esto se los pongo como ejemplos, pero Weber se lo contestó a muchos de sus críticos entre 1906 y 1905 y 1910. 4 respuestas, en donde Weber se adelanta a muchas de las respuestas que en los años 30, en los 40, Talbot Parsons respondiéndole al sudafricano Robertson, no, usted no entendió bien la tesis de Weber porque la tesis tiene tales y cuales características. Son respuestas que se presentaron en los años 30 y que se hubieran ahorrado muchísimo tiempo si esas 4 respuestas de Max Weber se hubieran traducido desde entonces. Forma parte entonces de la historia de la Guerra de los 100 años, que Weber especifica muy claramente ahí cuáles son sus temas centrales y que no se tradujeron sino hasta muy tarde. ¿Por qué es importante esa traducción ahorita que me detuve en lo del paradigma Weber con las investigaciones que se habían hecho en Alemania? Porque hay un investigador, Wilhelm Hennis, que a mediados de los años 80 publicó un libro en alemán que se llama Max Weber's Fragestellung. O sea, se puede traducir como la problemática central de Max Weber. Y Wilhelm Hennis dijo, en contra de muchos, en contra de Habermas, o aquí en México de Luis Aguilar Villanueva o de mí mismo, que la problemática central de Max Weber no es el tema de la racionalización ni del desencantamiento del mundo. Que lo que unifica la fragmentada obra de Max Weber no tiene que ver con esos temas. Que esa problemática central la expresó Max Weber con gran claridad y precisión expresamente en una de sus obras. ¿Cuál? La traducción, las respuestas que le dio a su crítico Felix Rachfal en 1909 y 1910. Y eso, decía Hennis, no se ha traducido a ningún otro idioma. De tal manera que, fuera de nosotros, aquí en Alemania, nadie ha entendido la tesis de la ética protestante, más que nosotros. Y además, aquí en Alemania, nada más los que nos fuimos a sus respuestas, que tampoco las conoce todo el mundo. Un orgullo teutónico todavía cuando, por ejemplo, en los años 90, Randall Collins andaba publicando que la tesis de Weber se refuta porque había capitalismo en Florencia. Y Weber lo dice en el propio texto de la ética protestante, descubrió el agua hervida.
Y Genis decía, bueno, esto le pasa a Ralph Dancois, no lee alemán, ¿no? Pues como jamás va a entender la tesis. Eso ya no pasa en Alemania, ¿eh? Aquí en Alemania ya sabemos, por la respuesta que le dio Max Weber a sus primeros críticos, que la tesis de la ética protestante la tenemos que incluir en el contexto más amplio de sus ensayos de sociología de la religión, del capítulo sobre la ciudad que aparece en Economía y Sociedad, y su tesis doctoral, de tal manera que estas son otra forma como finalmente tienen que interpretarse. Bueno, pero ¿cuál es la problemática central de Max Weber si no es la racionalización y no es el desencantamiento del mundo? Y ahí se fue un guante arrojado para el duelo académico muy importante que echó Genis. Él les dijo, miren, yo les voy a demostrar que Max Weber tiene una problemática central que la tenía desde antes de ser sociólogo. ¿Por qué? Porque Max Weber, sociólogo, tiene una producción únicamente de 17 años. De 1903, en que publicó el ensayo sobre la ética protestante, primer ensayo de ética protestante y su ensayo sobre la objetividad cognoscitiva en las ciencias sociales y su concepción del tipo ideal, y 1920, que es el año en que muere Max Weber. Ese es el Weber sociólogo, el más famoso, en donde está publicada la ética protestante, los ensayos de metodología sociológica, los 3 volúmenes de ensayos de sociología de la religión, economía y sociedad, su estudio sobre la bolsa de valores y ¿cuál me falta? Bueno, los escritos políticos y la política como vocación y la ética responsable. Todo eso es el Weber de 1903 a 1917. Pero Weber no empezó su carrera ahí, ni la empieza como sociólogo, sino que Weber está formado como historiador y como economista. Y entonces tenía muchas obras del siglo XIX, en donde esas obras del siglo XIX, hay por ahí una interpretación casi de carácter marxista que hace sobre la explicación de las causas del Imperio Romano, donde Max Weber habla ahí de contradicción entre modos de producción y relaciones de producción, que durante toda la recepción de Weber, como si fuera el gran opositor a Marx, nunca se decía. Bueno, ese es un Weber historiador, que está haciendo un resumen de lo que fue su tesis de habilitación con el único historiador que ha tenido un premio Nobel de literatura, que es Theodor Mommsen, ¿no? En el fondo están traducidos su Imperio de los Césares y otras cosas. Bueno, ese es un resumen, pero de un historiador, no es de un sociólogo. Y también tiene unas investigaciones que hizo como demógrafo, economista, de los trabajadores polacos al este del río Elba, y donde le encargaron, o sea, fue un proyecto de investigación pedido por el gobierno prusiano, de si convenía seguir teniendo trabajadores polacos que ocuparan el este de Prusia, Prusia Oriental, para desplazar la mano de obra calificada de alemanes hacia la zona del Rin, que es la zona industrial. Y también ahí Max Weber dio una respuesta, pero dice Genis, ojo, todavía no era economista. Historiador, germanista, economista, el libro se llama Economía y Sociedad y no es un título que se lo puso él, se lo puso la esposa, pero economista. ¿Por qué economista? Weber nunca ocupó una cátedra de sociología. Todas las cátedras que ocupó siempre fue como economista, y él se consideraba básicamente un economista, aunque sobre eso en otro momento podemos regresar. Lo que me interesa es la tesis de Genis, la problemática central de Max Weber. La problemática central de Max Weber siempre fue una preocupación por qué tipo de ser humano es el que se va a configurar en un proceso de una sociedad occidental crecientemente racionalizada, crecientemente burocratizada y crecientemente tecnologizada. Y eso aparece desde sus primeras investigaciones históricas sobre la historia agraria romana, pasando por la investigación que hizo sobre los trabajadores al este del río Elba, y está en la ética protestante, y está en sus ensayos de metodología, y aparece también en economía y sociedad. ¿Qué tipo de ser humano? Sí. La problemática central de Max Weber es de antropología filosófica.
preocuparse por el tipo de ser humano que va a tener que vivir en condiciones de un mundo crecientemente burocratizado y tecnologizado. ¿Cómo la tecnología va a cambiar la esencia de la naturaleza humana y va a producir algo diferente a lo que hemos conocido siempre? Eso lo anuncia Weber al final de la Ética Protestante. Cuando en 1903, ¿qué tecnología podía conocer Max Weber? Telégrafos, teléfonos, ametralladoras. Todavía ni siquiera hay inicios de la radio, ¿no? Pero para 1920, ya cuando hace la segunda versión, hay un mayor grado de desarrollo tecnológico. Sin embargo, es lo que está apuntando al final, un problema también de falta de traducción en la Ética Protestante, es que Max Weber dijo que este ser humano que se ha estado dando, sobre todo en la sociedad agonal competitiva de los Estados Unidos, porque eso lo escribe después de un viaje a Estados Unidos que lo deja muy impresionado, está transformándose en un ser humano que vive, así decía la traducción al inglés y también en español, prisionero de una jaula de hierro. La famosa frase de Talbot Parsons del Iron Cage. Bueno, esa frase de Parsons tuvo una enorme difusión en traducciones al español, al francés, al italiano, al japonés, la jaula de hierro. Y resulta que cuando se establece una versión más cuidadosa, el propio Genis dice, fíjense, Max Weber nunca habla de The Iron Cage. Él utiliza una frase en alemán que es la Stahlhartes Gehäuse. Stahl es como acero, steel, ¿no? Joseph Dugasvali se puso de apodo Stalin en la Unión Soviética para la Revolución Soviética, intencionalmente tomando un término alemán, que era José el Acerado. Eso quiere decir José Stalin, ¿no? Y pero el acero, steel, no es lo mismo que el hierro, iron. El acero tiene una connotación mucho más moderna, se pueden hacer, no es rugoso como el hierro, no es quebradizo como el hierro, puede ser sumamente resistente y puede ser sumamente grueso o sumamente delgado como una navaja de afeitar. Es flexible, totalmente limpio y extraordinariamente moderno. Tan extraordinariamente moderno que, pues en un término estrictamente germano, ¿no? Nietzscheano, como el de Superman, de Übermensch, de Friedrich Nietzsche, en 1938 Gary Siegel crea su personaje de cinta cómica de Superman y lo pone como el hombre de acero, ¿no? O sea, algo sumamente moderno en el centro. Entonces, no es lo mismo el hierro que el acero, pero todavía peor esta traducción de Gehäuse como jaula. Gehäuse se puede traducir de muchas maneras. Yo he revisado, hay 50 maneras diferentes de traducirlo. Wenceslao Roses, en el libro de Lucas de la Estatua de Razón, lo traduce como habitáculo. Otros, Legaz la Cámara lo tradujo como Fer y escuche, en la traducción. Otros lo traducen como casillas. Pero realmente Gehäuse también puede significar concha, caparazón. Y ese sentido orgánico es el que Max Weber está diciendo de los riesgos que puede tener el ser humano en condiciones de un mundo crecientemente burocratizado y tecnologizado. Alguien que vive encerrado en un caparazón duro como el acero, pero que no lo vive como una prisión. Ni siquiera siente que es algo opresivo, sino que forma parte de su hábitat cotidiano. De la misma manera que el caparazón de una tortuga o de un caracol o de cualquier otro molusco gasperópodo, ¿no? Se convierte en una parte central del hábitat de esos moluscos. Y si se sacara una tortuga de su caparazón o un caracol del suyo, se muere. Ya no lo ve como algo externo, lo ve como algo integrado a sí mismo y de manera orgánica. Dice, el desarrollo tecnológico, cuando apenas está iniciándose este desarrollo tecnológico en el siglo XX, nos va a cambiar la esencia de la naturaleza humana. Piensen ustedes qué pasaría si les quitaran los celulares, los iPods, ¿no?
todas estas elementos tecnológicos. Eso no lo viven ustedes como una jaula de hierro o como una prisión, sino que lo viven como extensiones que necesitan y se considerarían, estarían totalmente desvalidos si perdieran los iPods, celulares, etcétera, en este momento, con todos sus archivos de los trabajos finales, con todas las cartas de, ¿cómo se llama?, de amor, los videos inadecuados que deben de andar por ahí en algunos de ellos, todo eso, ¿cómo que se perdió? Eso es la tesis. Yo lo puse por ahí en una nota que además se remonta a 2013, mucho antes de que ocurrieran ciertos cambios. Hoy hay un ejemplo, inspirado en los genes. Si un narcotraficante está en una jaula de hierro, no por eso se transforma su esencia, su naturaleza de ser quien es. Se puede escapar. Decía yo en 2013, antes de lo del Chapo. Pero entonces, Almoloya nunca transformó la esencia del Chapo. Lo que él está diciendo es otra cosa. Este caparazón duro como acero está transformando las características mismas que se tienen en cuanto a ser humano. Y son elementos que podemos ver hoy en día, ¿no? Con las nuevas generaciones que ya han crecido con los celulares y los videojuegos, etc., pues hay el problema de que muchos de ellos se han vuelto autistas. Prefieren estar encerrados en el mundo virtual de los videojuegos o prefieren jugar a las, no sé, carreras de automóviles y de todo eso, y no jugar con un modelo que ya se va a ver sumamente atrasado. Pero esto genera un autismo porque cambia el tipo de interrelación y de relación social que se tiene con otros. Pues bien, señores y señores, es lo que está diciendo Wilhelm Genes. Esa es la temática central de Max Weber, a la cual se subordina el tema de la racionalización. Y al tema de la racionalización está subordinado el tema del capitalismo. Y al tema del capitalismo está subordinado el tema de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es solamente un fragmento muy pequeño de toda esta temática central que está rodeando la obra de Max Weber. Un gran tema, porque además sí hay muchos elementos para confirmarlo. Por supuesto, él no estaba hablando al vacío, sabía que iba a hablar con muchos especialistas que iban a decir, a ver si sí es cierto que lo presenta en tales o cuales características, que en todos lados efectivamente aparece. En su investigación sobre los trabajadores polacos al este del río Elba, fíjense, eso también así peculiar de la manera de trabajar de Max Weber. El gobierno prusiano, porque su padre era diputado, le encarga el proyecto a este flamante y brillante doctor en historia económica, pero que hacía historia agraria. Y le dicen, precisamente porque trabaja la historia agraria de Roma, nos interesa que nos haga una investigación de corte económico sobre el uso de la tierra en la Prusia Oriental. Díganos cuáles son los costos o beneficios que tenemos si seguimos admitiendo que sigan llegando polacos a esta parte de Prusia, desplazando la mano de obra alemana calificada hasta la zona industrial del Rin, que está en Occidente, que está en el oeste de Alemania. ¿Qué consecuencias tiene? Y típico de Weber, no hay una sola forma de racionalidad, hay diversas formas de racionalidad. Y lo que a veces se ve como muy racional es muy irracional desde otra perspectiva. Es un sociólogo hermeneuta comprensivo en ese tipo de cosas. Bueno, desde un punto de vista económico, estrictamente económico, claro que conviene que llegue esta mano de obra barata. Imagínense, son católicos, van a hacer los trabajos que ni los negros quieren hacer, como dijo Fox, ¿no? Van a trabajar, no se requiere, no es una mano de obra calificada, se requiere mano de obra de cultivo extensivo. Y nos van a desplazar la mano de obra que sí podemos usar para calificarla para la cuestión de la industria. En términos tradicionales de economía, de hacer rendir al máximo los recursos de tierra, capital y trabajo, les hago proyecciones de crecimiento económico, no solamente para los años próximos, sino para dentro de 10, 20, 30 años. Y vamos a estar creciendo a tasas de 8, 9, 10%.
demostrado económicamente. Claro que nos conviene, pero este no es el único criterio, el económico, que hay que considerar. Hay otro criterio, el político nacional. Si esto con esta tendencia continúa, en 20 años, miren, vamos a tener una situación. Ellos son católicos, se reproducen como conejos. O sea, el crecimiento demográfico de esta masa aquí va a ser enorme. En cambio, la de los alemanes, ¿no?, de tendencias protestantes, debería buscar tener 1 o 2 hijos por familia. Va a ser algo mucho más reducido. Entonces, al rato vamos a tener un montón de polacos en esta zona y los alemanes van a ser una minoría absoluta. ¿Cuánto tiempo va a tardar antes de que esos polacos, una de dos, digan, nosotros queremos formar parte de Polonia, o queremos formar un estado independiente y reclamamos Danzig, el puerto que provocó tantos problemas en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el puerto supuestamente de origen polaco? Dice, así que desde un punto de vista estrictamente político hay un riesgo de que esta zona se pierda definitivamente para la Rusia oriental, a pesar de que durante 30 años haya contribuido a desarrollar económicamente al Segundo Reich alemán. Yo no les voy a decir qué tienen que hacer, ustedes son los políticos, ustedes toman la decisión. Yo soy el experto que nada más hizo la investigación y que les plantea los escenarios posibles de acción. Esa es otra de las características que tienen. Pero la decisión última les corresponde a ustedes si van a privilegiar el valor político de la racionalidad nacionalista o si van a privilegiar el valor eficientista, utilitario de la racionalidad económica. Les toca a ustedes. Con esto plantea por un lado la pluralidad de formas de racionalidad, pero al final Weber dice, es muy importante estar conscientes de que si vamos a admitir también nuestra población polaca, tenemos una responsabilidad por saber qué tipo de ser humano se va a estar formando ahí. Es decir, no se puede seguir teniendo una responsabilidad de seguirlos teniendo como animales, en el sentido de que son productivos y se pueden reproducir como ganado. Tenemos una responsabilidad con respecto a qué tipo de conciencia, qué tipo de educación, qué tipo de oportunidades van a tener para el futuro. Porque de no encargarnos de eso, estamos también formando un tipo de ser humano pauperizado, empobrecido. Y es importante que tenga también otras características importantes, tanto esos como los que están en la otra zona. ¿Ya ven cuál era la temática central de Max Weber? La distinción entre diferentes formas de racionalidad está subordinada a una preocupación por el tipo de ser humano que va a tener que formarse, que se va a transformar en esas condiciones socioeconómicas. Bueno, aparece por todos lados, por la admiración que tiene para la formación del tipo de burgués, por el desprecio que siempre tuvo Max Weber, esta otra peculiaridad, por el Junker, que es el empresario agrícola alemán, una especie de farmer gringo, no es terrateniente feudal, tiene muchos elementos, ¿no? Y que Weber considera que fue una tragedia para Alemania que ellos tuvieran el control de la dirección del país en lugar de que hubiera una burguesía fuerte que asumiera las responsabilidades de la construcción de un país moderno en Alemania, no solo en términos económicos, sino sobre todo políticos. Algo que Thomas Mann también denuncia en los Gutenberg, pero de manera muy independiente a la de Max Weber. Bueno, con esto, entonces pueden ustedes tener una idea de cómo muchos de estos temas han sido cruciales, definitivos para investigaciones posteriores. Mencionen ustedes lo que quieran. El profesor Tirado me mencionaba el milenarismo. Una investigación, es más, prácticamente toda una disciplina profundamente influida por Max Weber, fue la Wissenssociologie, la sociología del conocimiento. Y el libro fundacional para muchos de esa corriente de la sociología es el de Karl Mannheim, que se llama Ideología y Utopía, en donde desarrolla esta tesis de que las ideologías son el conjunto de creencias y doctrinas que buscan justificar y mantener un orden establecido, un statu quo. En cambio, las utopías son aquel conjunto de creencias,
doctrinas articuladas para buscar transformar radicalmente el orden establecido en algo que todavía no existe. Y entonces ahí lo utiliza para identificar pensamiento político conservador o pensamiento político revolucionario, entre otros 5 que descubre. Expresamente hace la referencia a Max Weber y además estudia dentro de las tendencias utópicas a los milenaristas. Es decir, porque Weber habla en su sociología de la religión de los profetas eclesiásticos milenarios y además tenía una relación muy estrecha Max Weber con Georg von Lukács, o sea, el autor de Historia y Conciencia de Clase, antes de convertirse a el marxismo, que no lo va a hacer sino hasta después de la revolución bolchevique en 1918. Entonces, Lukács es representado como uno de esos teóricos milenaristas que van a ver la salvación en esas dos direcciones. Hay una interacción muy fuerte tanto de Ernst Bloch como de Georg Lukács con Max Weber en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Son temas entonces que podemos seguir abordando. No sé cómo estamos de tiempo. Pues son las 11:13, valdría la pena, doctor, abrir un espacio para la mayor parte de las argumentaciones que usted ha planteado, la mayor parte de los temas están asociados con puntos de elevado interés para el auditorio. Claro. Podríamos escuchar, incluso para enriquecer la información que usted viene a comentar. Claro, y luego me voy más adelante para... Entonces, pararemos aquí. Sí. Muchas veces ese tipo ideal se malentiende porque se considera que diferentes circunstancias del funcionamiento de la burocracia actual no se adecúan a este tipo ideal. Pero en realidad Max Weber lo construyó y dijo que era un tipo ideal precisamente por esas características. Es una utopía que no se da jamás en la realidad. Entonces es un parámetro de medición para orientar la investigación y ver en qué medida se aleja o se acercan situaciones reales a ese parámetro de investigación. Si alguien le hubiera llegado al profesor Max Weber y le hubiera dicho, yo ya tengo aquí un caso específico de una organización burocrática que se ajusta exactamente a todo lo que usted dice de cómo se debe de funcionar el tipo ideal de la organización burocrática, por ejemplo, en una burocracia prusiana del siglo XIX o algo por el estilo, Max Weber le hubiera dicho, mire, estoy absolutamente seguro que su investigación está mal hecha. Es imposible verificar empíricamente un tipo ideal. No está diseñado para eso. Está construido, podrían decir algunos muy posteriores del racionalismo crítico, como un concepto para ser falsado, para ser refutado, nunca para ser verificado empíricamente. Vuelve a hacer su investigación, que no se ajusta ese tipo de investigación, porque lo valioso de su investigación va a ser que me explique a mí todas aquellas instancias donde no se ajustaba al tipo ideal, entendido no en términos normativos o de que así debe de ser, sino en términos de una abstracción lógico-conceptual. El tema de la burocratización sigue siendo fundamental para los estudios contemporáneos de organización política, para políticas públicas, pero siempre y cuando se entienda correctamente en el sentido de que es un criterio de medición y no una hipótesis que se pueda verificar o refutar empíricamente. Otros temas pues son, pues por supuesto, del desencantamiento del mundo, en donde hay una enorme discusión con respecto a si esa tesis de Max Weber planteaba una tesis de secularización, o si por el contrario lo que estaba diciendo es que hay cada vez más instancias de la concepción, de la interpretación del mundo que antes se interpretaban en términos teológicos, metafísicos, religiosos, y que ahora tienden a ser sustituidos por otro tipo de creencia que puede ser, como dice Jürgen Habermas, la de la ciencia y la técnica como ideología para la perspectiva cientificista, los ideales de dominación y el sentido de cómo este conjunto de creencias puede llevar a que se apoye fanáticamente a algún dirigente que se considera que está revestido de cualidades extraordinarias
ha sido utilizado lo mismo para estudiar. En Alemania hay muchos estudios con el enfoque weberiano para tratar de explicar el carisma de Adolfo Hitler, pero también hay para explicar el carisma de Franklin Delano Roosevelt o de Lázaro Cárdenas o de Che Guevara. Así que es un término que se ha difundido muchísimo y hoy ya se puede decir que si tal jugador de fútbol tiene carisma o no tiene carisma, sin saber en realidad las peculiaridades muy específicas de este término. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, sobre las quejas por la burocratización. El problema de que todo está burocratizado y tecnificado, o la forma como se comporta un burócrata tradicional, sin entender que en muchos sentidos Weber también construyó a la noción de la burocracia como un tipo ideal, o sea, un tipo lógico conceptual para explicar formas de dominación alternas al carisma o alternas a la dominación tradicional. De Max Weber, donde también yo estudié un par de años, un coloquio donde se discutió la posibilidad de establecer el programa de investigación de Max Weber como un, entre comillas, paradigma autónomo y productivo. Tal paradigma, decían todos los sociólogos y jóvenes investigadores con maestros ya de cierta edad como Schluter y Lexius, debía de incluir muchos temas y términos de uso común, y no solo en el ámbito de la sociología o de las ciencias sociales en general, sino también del lenguaje periodístico y hasta televisivo, en donde muchos locutores muchas veces utilizan términos que provienen de la sociología weberiana y de la cual ni siquiera son conscientes de dónde provienen. Tal paradigma incluye entonces términos muy amplios y, por ejemplo, la célebre tesis sobre el protestantismo del capitalismo o la noción de carisma, aplicada lo mismo a políticos que astros de fútbol, de la televisión o del cine, es una noción y un concepto que proviene de la sociología de Max Weber. Max Weber la rescata de la historia eclesiástica para, entre otras cosas, construir uno de sus tipos que está mal hecho. Y cuando me la traiga de regreso, en lo que me voy a fijar es precisamente aquellos aspectos de esa situación empírica que usted me está diciendo, que parece desviarse del parámetro de división, porque eso es lo valioso de su investigación. No que demuestre si se cumplen los criterios de escalafón o hay una actitud de imparcialidad por parte de un empleado de ventanilla que no le da un lugar preferencial a su madre o a su tía en la cola, sino que la obliga a formarse como cualquier otro ciudadano. Eso no es el punto. Lo que me interesaría sería ver qué aspectos se desvían de lo mismo. Y por lo mismo, ¿no? Eso quiere decir que cuando muchos encuentran formas de organización burocrática que no se ajustan al modelo conceptual del tipo ideal, se sienten muy ufanos porque dicen que lo han refutado. Eso es lo más sensible, ¿no? Si alguien llegara con una investigación que dijera, miren, yo con esta investigación ya demostré que la burocracia operativa del régimen de Javier Duarte no se aplicaba al tipo ideal de organización burocrática de Max Weber, pues Weber diría qué novedad. Ahora, lo interesante de su investigación es que me explique puntualmente todos aquellos aspectos donde